Buenas tardes con todos. Ante todo, les agradezco la invitación para participar de este evento. En principio, la idea de esta corta charla es compartirles a ustedes algunas ideas que considero son bastante importantes de tener en cuenta cuando hablamos de marketing y redes sociales, y sobre todo cuando lo queremos aplicar en biblioteca. Bueno, entonces voy a empezar compartiéndoles la presentación. Y después de compartir la presentación y hacer la explicación, vamos a tener seguramente una rueda de preguntas y quedaré atento pues a sus comentarios y también a lo que yo pueda colaborarles respecto a aclarar algunas dudas. Vamos a empezar. Disculpa, Carlos, con respecto a la Sí, ronda de preguntas, ustedes ya conocen la dinámica. Recuerden que por motivos de orden, ustedes tienen inhabilitado su micrófono y su cámara, pero pueden ir dejando sus preguntas en el chat a lo largo de la exposición de Carlos, y al final habrá una ronda de preguntas justo como lo mencionó. Eso era todo. Gracias, Carlos. seguimos, listo, ok. Entonces, la exposición se titula Marketing y redes sociales en bibliotecas. Lo primero que tenemos que pensar es en lo siguiente, que acá hay dos términos que se entrelazan y cada uno tiene su nivel de complejidad. Lo que queremos hacer ahora es justamente conocer un poco más respecto a cada uno de ellos. Vamos a ir avanzando en la presentación. Dame un minuto. Parece que está un poquito lento. Vamos por acá. Seguimos por acá. Como les mencionaba, acá tenemos dos conceptos, marketing y redes sociales. Respecto al marketing, pues tenemos que decir de que este es un tema que no es nuevo, es un tema que ha venido evolucionando y que se ha caracterizado por, como cualquier disciplina, ir aprovechando los avances tecnológicos, ¿no? En tal sentido, el marketing también ha ido cambiando en muchos aspectos desde que por primera vez empezó a utilizar, ¿no? Podríamos decir que uno de los primeros inicios del marketing fue esta pintura rupestre, ¿no? Porque comunica, definitivamente comunica una situación, un contexto. Si bien es cierto, no busca de alguna manera capturar un mercado, lo que sí busca es reflejar una realidad. Luego tenemos la etapa ya en sí de la producción en papel, el voz a voz por megáfono, que básicamente esto es una metáfora. Luego tenemos ya el mundo de Internet, en el cual el voz a voz por megáfono y el barrio se convirtió en algo más global. Y finalmente tenemos ahora una dinámica social mucho más amplia y mucho más ágil en ese sentido. En el fondo, lo que tenemos que tener claro es que sea, digamos, cual sea la disciplina, sea cual sea el contexto, las necesidades pueden ser transversales a lo largo del tiempo. Y la necesidad ha sido en este sentido, a lo largo de todo este tiempo, de comunicar una serie de beneficios, ¿ok? Comunicar a fin de cuentas para vender o para hacerse conocido, simplemente para, de alguna manera, darle valor a un producto o a un servicio. Seguimos. Entonces, la evolución del marketing ha tenido como foco básicamente lo siguiente. Vamos a ver. Siempre ha tenido en función un objetivo, ¿ok? Siempre ha tenido que trabajar en función a una serie de propuestas, llamadas así, impulsadoras como tal, una percepción del mercado y finalmente toda una estrategia de venta de concepto. Acá el objetivo del marketing ha sido desde que ha nacido prácticamente, cómo nosotros capturamos y conocemos y de alguna manera nos vinculamos a las necesidades del consumidor. Tal es así que hoy por hoy existe una disciplina llamada ciencia del consumidor, que ve desde aspectos hasta moleculares hasta aspectos de la psicología. Y esto de acá de alguna manera se engloba en estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? En función al objetivo, en función a qué es lo que promueve en sí la difusión del producto, la percepción que se recibe y finalmente qué es lo que estamos ofreciendo como contenido. Tal es así que podríamos hablar de un marketing 1.0, ¿ok? En el cual el objetivo inicial era la venta de un producto, ¿ok? Y esto correspondía básicamente a la época de la revolución industrial. Tenemos que hablar también de un mercadeo de masas concretamente, sin necesidad de alguna manera personalizar, porque ese no era el objetivo, era simplemente el objetivo vender de manera masiva, ¿ok? Tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, no necesariamente teníamos que satisfacer necesidades individuales, sino simplemente grandes masas de manera general, ¿no? De igual manera, seguimos mirando por acá, básicamente se estaba concentrando siempre en lo que son necesidades físicas, ¿no? Primarias por lo general.
Luego tenemos el tema del marketing 2.0, ¿no? En ese sentido, acá ya estamos buscando de alguna manera no solamente satisfacer una necesidad, como nos habíamos quedado inicialmente en el 1.0, sino que ahora también queremos retener al consumidor, ¿no? O sea, se trata no solamente, ok, yo satisfago tu necesidad, pero quiero que de alguna manera te fidelices y te quedes conmigo por un largo tiempo, ¿no? Para eso ya tenemos un nuevo soporte, el de las tecnologías de la información. Hoy por hoy es un pecado realmente ya no estar en el mundo de las tecnologías de la información y aún es más no estar en el mundo de las redes sociales, ¿no? De lo cual hablaremos en un momento, ¿no? Ahora lo que buscamos básicamente no solamente es que un consumidor como tal sea una persona que tenga un rol pasivo, sino también un rol activo, ¿no? Ahora estamos hablando de proconsumer, básicamente es aquel consumidor que provee realmente sus necesidades y con tanto el cliente como el del que desarrolla el producto construyen en sí, ¿no? La idea de negocio, construyen en sí el producto que está a medida del consumidor, ¿no? ¿No? Y hay algo importante que entra a tallar acá. Antes inicialmente se estaba enfocando en lo que son necesidades físicas, hoy tenemos que buscar lo que es la diferenciación como producto, qué es lo que realmente nos hace apetecibles, consumibles, necesarios, ¿no? ¿Cómo nos podemos volver necesarios frente a un grupo de consumidores ya concretamente específicos a los cuales nosotros de alguna manera hemos podido cautivar? De ese modo también podemos hablar luego del marketing 3.0, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Fíjese usted, ya no solamente se trata de lo que era inicialmente vender un producto, satisfacer y retener, sino buscar un mundo mejor. En principio, acá hay un tema que hay que tener muy en cuenta. Voy a cambiar un minuto mi puntero para poder trabajar mejor este punto y vamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ir aceptando por acá. Fíjense, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿ustedes comprarían un producto que es de altísima calidad, pero puede generar un daño irreparable al medio ambiente o a los niños? No lo comprarían, ¿verdad? Ustedes pueden comprar un producto que definitivamente está a la medida de sus necesidades, pero en definitiva hace daño, definitivamente que no. Entonces ya de por sí, si inicialmente el cliente como que antes tenía un rol pasivo, ahora no solamente tiene un rol activo, y ese rol activo lo lleva incluso a decidir y a pensar un poco más, es un cliente pensante como tal, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que el producto, el objetivo nuestro realmente tiene que enfocarse en marketear productos y servicios que estén alineados a un contexto nuevo, a un contexto en el cual ya la sociedad es consciente de los riesgos que tiene. En este mundo ya no estamos hablando solamente de tecnologías de la información, sino estamos hablando de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de tecnología de la información, tenemos que pensar que en principio lo siguiente. Acá más que tecnologías de la información, podríamos estar hablando de tecnologías de la comunicación. Los canales de comunicación se volvieron ágiles, se miniaturizaron, se hizo, digamos, más fácil poder comunicar en sí la información. Se computarizó todo en buena medida, inclusive se llegó hasta el punto de tener celulares. Hoy por hoy, inclusive, ya no solamente necesitamos un computador, sino necesitamos un celular realmente para estar conectados. Entonces, esos avances tecnológicos nos están llevando ya a una no tecnología de la comunicación, sino una tecnología de la información en función a contenidos. Y ese es un punto que hay que tener muy en cuenta para lo que es el mercadeo. ¿Por qué? Porque acá ya no solamente se trata de que la comunidad como tal tenga un rol netamente pasivo del uso de la tecnología, sino que empieza a trabajar de una manera muy distinta, ¿no? ¿De qué manera? A través de la interacción, ¿no? De la interacción entre comunidades de práctica, ¿no? Sabemos nosotros que Donald Trump pudo haber llegado al poder inclusive por el uso de las redes sociales. Sabemos que la primavera árabe se movió simplemente a través de conexiones de comunicaciones de WhatsApp y otros medios. Entonces, de por sí la tecnología, conforme ha ido evolucionando, ha permitido que haya una mayor dinámica y eso va apalancando de alguna manera todas las estrategias de marketing, ¿no? Por ese punto también estamos hablando sobre la percepción del mercado, ¿no? Y como le decía acá hace un momento, el ser humano realmente es un ser ya en este momento más consciente de su realidad, ¿ok? Aunque parezca que no en estos tiempos. Sin embargo, a pesar de ello, es una persona que tiene hoy por hoy unos principios mucho más sólidos respecto a lo que le conviene y a lo que no. Y lo otro importante es que uno realmente, por ejemplo, está empezando a construir ya valores. Todo lo que estamos pensando en este punto, en estos dos últimos puntos, se enfoca muchísimo ya a la cuestión de percepción, ¿no? Los valores, todo ese tipo de cosas, estas son, digamos,
son contextos blandos, no son contextos duros, en el sentido de que acá estamos entrando de alguna manera a la mente del consumidor, en el sentido de que su decisión de comprar un producto va a estar en función a estos aspectos, ¿no? A sus valores, a sus principios, al alcance que tiene, a la comprensión que tiene de su entorno, el impacto que tiene lo que uno le está ofreciendo y así, ¿no? Pues es lo primero que hay que entender cómo ha ido evolucionando el concepto de marketing a lo largo de estos periodos. Y lo otro importante es que tenemos que pensar que las bibliotecas como tal, de alguna manera se han visto afectadas en estos contextos. Tal es así que seguramente tenemos estrategia de marketing 1.0 para las bibliotecas, estrategia de marketing 2.0 para las bibliotecas y estrategia de marketing 3.0 para las bibliotecas. Pasamos a la siguiente. Ahora hablemos de redes sociales. Este tema de redes sociales, fíjense ustedes, es relativamente nuevo. Es de los años 90 cuando empezamos a hablar por primera vez de las redes sociales. Llevamos 30 años prácticamente en el mundo de las redes sociales. ¿Por qué no llevamos 40 años, por ejemplo, 50 años en las redes sociales? Porque nuestras capacidades tecnológicas de los 90 para atrás simplemente eran muy básicas. Simplemente no existían las redes sociales porque el Internet recién estaba llegando y se estaba expandiendo al mundo. Entonces, hay una serie de aspectos de infraestructura, incluso un aspecto también de cultura digital que simplemente no existía. Lo interesante de esto es que en los pocos tiempos que llevamos en este tema de redes sociales, esto ha ido evolucionando. De simples mensajes de texto, seguramente ustedes habrán escuchado los Viper, o habrán usado algunos de ustedes Viper, ¿no? A lo que hoy hablamos de grandes redes de colaboración, de video y ese tipo de cosas. Un TikTok, por ejemplo, de estos tiempos no se podría ver en los 90. Si bien es cierto, la idea pudo haber nacido antes, no se contaba con la tecnología en ese entonces de poder hacer ese tipo de productos como tal, ¿no? Es decir, hay muchas necesidades que a lo largo del tiempo han existido, pero hoy por hoy con los avances tecnológicos se han podido ir de alguna manera desarrollando, se han podido ir solucionando, ¿no? Nadie se imaginaba que a través de Twitter, por ejemplo, las personas se iban a comunicar mucho más. En los años 90 o inicios del 2000, todo era teléfono fijo por lo general, si es que tenía usted un teléfono fijo. Hablamos en el periodo del 2000 que empezaron a socializarse, a hacerse más conocidos y populares los celulares que no eran tampoco inteligentes, ¿no? Entonces, eso ha ido evolucionando como tal, ¿no? Vamos a ver acá la presentación está un poquito demorada. Seguimos avanzando. ¿Ok? Entonces, ustedes van a poder ver que con el tiempo han venido apareciendo muchas herramientas, muchas plataformas de interacción social, ¿no? Básicamente, el contexto va a ser siempre el mismo. Quiero escuchar música, necesito entretenimiento, necesito conversar con alguien, necesito de alguna manera guardar mis recuerdos, necesito hacerme conocido, tengo que dejar mi hoja de vida en LinkedIn, necesito que todo el mundo opine, necesito conversar con alguna persona. Entonces, la necesidad siempre va a ser la misma, la comunicación como tal. La comunicación y siempre el almacenamiento también de información propia, ¿no? Y acceder también a información ajena. Pero la necesidad ha sido transversal en los tiempos, ¿no? Solo que las tecnologías han permitido el desarrollo de plataformas y de herramientas que facilitan ese tipo de cosas. Sin embargo, lo interesante es lo siguiente. Si nosotros viéramos cada uno de estos realmente como una base de datos, que no lo es, porque no es necesariamente información estructurada, esto de acá de alguna manera permite la interacción entre personas, permite incluso llegar a tomar decisiones en base a la cantidad de transacciones que hay y la dinámica que hay entre cada persona. Si uno está en YouTube, por ejemplo, puede tener la idea clarísima de que si crea un canal en YouTube propio y empieza a subir videos que son de interés de la comunidad, va a tener más like y va a tener seguramente mayor auditorio y va a tener posiblemente por ahí un ingreso económico y así. Entonces, toda esta dinámica nueva realmente ha permitido dinamizar algo que por naturaleza siempre ha hecho el ser humano, que es comunicar, socializar en general, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? En el cual tenemos hoy por hoy lugares donde tenemos mucho que compartir por los communities, para compartir, para dialogar, tenemos para subir imágenes, para subir videos, para colocar incluso noticias, para escribir en wikis, para escribir en temas de redes sociales.
poner nuestros propios logs, etiquetar inclusive información que está en internet, buscar. Frente a esta situación realmente nosotros tenemos ahora sí una infinidad de recursos, de plataformas. Lo importante acá es pensar cuál es la que realmente a nosotros nos va a servir. ¿Por qué es importante esto? Porque esto define a fin de cuentas toda nuestra estrategia de mercadeo, ¿no? Entonces es interesante saber si a Twitter, la cantidad de personas que acuden a Twitter a conversar son de una edad determinada, si a Facebook, quiénes acuden y quiénes no, qué tipo de perfil tienen, ¿no? En el caso de YouTube, qué perfil de personas son las que entran a esta página, a qué hora entran, cuándo entran, ¿no? ¿Qué es lo que más descargan? Entonces, estamos hablando de una serie de datos que se están generando detrás de todo este ejercicio. En ese sentido, vamos a avanzar por acá, vamos a hablar de la medición del impacto en el marketing digital, ¿no? Y lo primero que quiero que vean ustedes es esto. Vamos a tomarles un examen visual rápidamente. Todo el mundo sabe qué es esto, el retorno de la inversión, ¿cierto? Si he invertido 100 soles, espero ganar 120. Mi retorno va a ser 20, ¿cierto? Y así. También, ahora, eso es, digamos, en el mundo empresarial, en el mundo organizacional, eso es de hace mucho tiempo conocido. Pero ahora hablamos del IOR, no es que estén viendo al revés, ¿no? El ROI, retorno de inversión, hablemos de plata. Acá hablamos de retorno de relaciones, el IOR, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa básicamente que hoy el número de relaciones que tiene una persona en las redes sociales tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque se convierte en un agente de transmisor de un producto, de un servicio, ¿no? Se los pongo en concreto bajo la teoría de redes reticulares. Si uno quiere, por ejemplo, vender un producto, y va a una zona, a un barrio cualquiera, y quiere vender un detergente, por ejemplo, y quiere que todo el barrio le compre, inclusive si en lo posible este detergente que se vende en el barrio se extienda a otros más, ¿cómo puede hacer? ¿Qué estrategia debe aplicar? Lo primero que tiene que hacer es identificar quién es ahí la persona clave o persona puente con el resto de vecinos de la zona. Y una de las personas clave en un barrio siempre va a ser el tendero, el que tiene su tiendita, porque todo el mundo acude donde el tendero. Entonces yo como organización que quiero vender mi detergente, tengo que ganarme al tendero como tal, como aliado estratégico para introducir mi producto. Y así, de esa manera, inclusive, él me puede indicar, hay una vecina que se conoce a todo el mundo. De esa manera, yo hablo con la vecina, me familiarizo con la vecina, le pido que sea mi aliada en la venta del producto, y lo curioso es que esta vecina también no solamente tiene conocidos en el barrio, sino que está dentro del Club Alianza Lima. Entonces, ella es muy probable que pueda entrar al Club Alianza Lima con mis detergentes y los pueda vender. Y esa ya es, digamos, una estructura de relaciones sociales que se pueden ir construyendo, ¿no? El grado, digamos, de utilidad de un nodo, en este caso, de una persona, se da en función al grado de relaciones que tiene, tanto de, digamos, de alcance directo como indirecto. Volviendo al caso de la vecina que no solamente se conoce a los del barrio, sino también a todos los del Club Alianza Lima, esa vecina como tal tiene un valor, un retorno de relaciones mucho más amplio, probablemente, y me puede servir a mí más por ese lado, ¿no? Retorno de colaboración, y ese es otro tema también relacionado. En tema de relaciones sociales, redes sociales, hay un tema de mucho diálogo, ¿no? Por lo general hay una interacción siempre, digamos, unidireccional y bidireccional, ¿no? ¿En qué sentido el retorno de relación de retorno de colaboración? Va en función a que la persona como tal puede colocar un producto y lo que va a pedir es retroalimentación por parte de la comunidad con la cual se ha relacionado. Entonces, ese grado de colaboración, de intercambio de ideas también tiene un valor. No se trata de llegar a la mayor cantidad de personas, sino también recibir la mayor cantidad de retroalimentaciones, ¿no? Eso es muy interesante también a tener en cuenta, ¿no? Todo lo que les estoy contando acá es lo que está detrás del marketing digital como tal, ¿no? O sea, y esto de acá también se aplica en el marketing físico, ¿no? O sea, no es necesario tener una comunidad en red, ¿no? También lo podrían tener de manera física y el resultado, digamos, y los criterios de medición van a ser exactamente los mismos. Solo que lo nuestro está en un entorno más electrónico, más digital, ¿no? El ROI social, ¿no? El ROI social es la suma de prácticamente de ambas situaciones. Básicamente lo que se busca acá es de identificar concretamente cuál es el grado de madurez de nuestra red de colaboración, ¿no?
Esta información yo la saqué de esta fuente, de un artículo muy interesante que encontré, que les recomiendo que lo lean a profundidad, y del cual también he sacado unos ejemplos que también creo que les va a ser de mucho interés. ¿Ok? A fin de cuentas, acá tenemos un nuevo elemento, el ROPO, ¿no? ¿Qué significa? Lo que usted compra en línea lo tiene que ir a recoger a la tienda, ¿no? Es, digamos, un criterio también de evaluación de impacto, ¿no? ¿Cuánto de lo que usted lo ha conseguido a nivel digital realmente ha finalmente adquirido físicamente, ¿no? Ese es un punto de evaluación. Pero hay otro criterio de evaluación que acá no está indicado, que cuánto de lo que online he comprado he recibido físicamente en mi domicilio, por ejemplo, ¿no? O incluso lo he recibido digitalmente, porque recuerden que hoy por hoy también hay productos digitales, hay libros digitales, ¿no? Entonces también ese es otro criterio dentro de lo que es la búsqueda en línea, ¿no? El recojo en físico, ¿no? Entonces, este pequeño examen visual solamente lo que busca es mostrarles algunos de los criterios de evaluación en lo que es la medición del marketing digital. Fíjense que acá hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero este de acá se enfoca concretamente en el tema de relaciones y de comunicaciones, tanto directas como indirectas, ¿no? Tanto unidireccionales como bidireccionales, ¿no? Ahora, ¿y cómo lo hacen? ¿No? Esto es lo interesante. Cuando usted está en Internet, cuando está en una página web, existe lo llamado log. Se le dice la huella digital, no la huella digital de la mano, sino, digamos, la trazabilidad que uno hace desde su computador cuando uno entra a alguna página web, algún subsite dentro de una página web, cuando uno hace transacciones con algunos formularios. He marcado acá en verde lo más interesante. ¿Qué me está diciendo acá? La hora en la que entró, la persona que entró, su dirección IP y a qué página entró realmente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Fíjense, si yo soy una organización tipo Metro y yo sé que tengo usuarios que están constantemente interactuando a través de mi interfase, yo puedo con estos logs saber exactamente a qué hora del día fue la mejor venta de pañales o a qué hora del día fue la mejor venta de vino. Y de esto, de este grupo de usuarios, quiénes están viviendo en La Molina, quiénes están viviendo en Surquillo, ¿no? Desde qué zona geográfica han comprado más. Y de mi página web, que es un conjunto de subpáginas, a qué sección han entrado más, ¿no? Toda esa trazabilidad realmente que uno no ve de frente a un computador es lo que se presenta acá, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta porque muchas veces nos dicen, oiga, el marketing digital, ¿qué en el fondo qué es? Es mercadear, perfecto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Este es el negocio realmente, ¿no? Tener la trazabilidad digital de quién entra, a qué hora entra, a dónde entra, ¿no? Y así. Con esta información, con estos datos sueltos, podemos hacer una serie de cuadros estadísticos, de tal manera de que Metro, WOM o Vivanda pueden decir claramente, en el distrito de La Molina se vende más pañales a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque los papás salen a comprar pañales, las mamás salen a comprar pañales a esas horas. Listo, surtamos de pañales y pongámoslo al costado de una góndola donde se vende cerveza. Es una estrategia de mercadeo, porque ya sabemos que en esa comunidad hay un grupo de personas que en esas horas está yendo, ¿no? Pensándolo bajo el punto de vista físico, ¿no? E inclusive acá también uno puede indicar en la página web, cuando ya miremos esa parte, en qué espacio, en qué parte física dentro de la página web hay que poner publicidad y en qué parte no, ¿no? El eye tracking es lo que justo les acabo de indicar. Fíjense, hoy lamentablemente que estamos con el tema del coronavirus, hay unos mapas en los cuales tenemos zonas de calor, ¿no? Esta estrategia es la misma que vemos acá. Esta es una página web y me indica específicamente en qué zonas de la página web hay mayor movimiento. Si yo acá le doy más clics, acá, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia realmente para identificar en sí el comportamiento del cliente frente a una página web, ¿no? En otras palabras es esto. Si nosotros podemos hacer la trazabilidad de a qué secciones de la página web se ha desplazado, ¿no? La persona que entró, entonces yo puedo tener claridad de que en esta es la zona donde ha habido mayor movimiento, acá debo ponerme más la comercialización, la promoción, la publicidad de mis productos. Si esta zona casi nadie ha entrado, pero yo me he demorado mucho tiempo elaborando esto, tengo que cambiar de estrategia, de diseño posiblemente. Si esta es mi zona que yo quiero que la gente entre más, y al hacer este estudio me doy cuenta de que esta es la zona donde menos entran,
algo tengo que hacer con el diseño de la página web como tal, ¿no? Tal como lo ven acá. Otro aspecto interesante es el siguiente. Fíjense, acá tenemos una página web, ¿ok? Y la página web no es otra cosa que un conjunto de pedacitos, ¿ok? Que cada uno es un archivo independiente por lo general. Es importante saber, ¿no? Dentro de una página web, cuál es la zona a donde más entran. No solamente la zona a la cual más entran, sino cuánto tiempo están navegando en esta sección, cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es entrar acá por error y otra cosa es estar acá buen rato entrando y navegando a la sección a la cual se entra por esta parte. Y de esa manera yo puedo identificar si yo tengo esto seccionado datos de la organización. Acá tengo la sección de venta de productos de ferretería. Acá tengo la venta de productos para alimento animal. Acá tengo la venta de productos para, por ejemplo, comestibles humanos. Entonces, si yo veo que siempre entran a esta sección con más recurrencia y están mucho más tiempo, yo puedo decir, perfecto, esta es la zona donde yo debo potenciar mi oferta, ¿no? Mi estrategia de mercadeo. O esta era la que me interesaba, es una de la que está más abajo, o que tiene poco índice de permanencia dentro de ese espacio. Lo único que hago simplemente es ver cómo fortalezco eso. Entonces, seguimos por acá. A ver, un minuto. Otro aspecto importante es el de metadatos, no el matadatos. ¿Qué significa esto? Muy atentos con esta parte. Este es el código que está detrás de toda página web que se puede dignar de estar trabajando de manera estructurada y con metadatos. Antes las páginas web tenían una estructura que buscaba visualizar el diseño de manera bonita, pero hoy por hoy las páginas web, ¿no? Se caracterizan porque de alguna manera se constituyen en pequeñas tablas o bases de datos. Acá, fíjense, tenemos un campo que podría definirse como autor, nombre del autor, email del autor, la institución y así, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Nosotros cuando ya tenemos esta data que inicialmente no estaba estructurada y ya tiene una estructura, yo no sé colocar bien los datos acá, o inclusive en la parte de metadatos he colocado cualquier cosa, simplemente la herramienta cuando empiece a buscar información en todos estos metadatos, lo que va a suceder es que no va a encontrar información o va a entregarnos información que está incompleta. Dicho de esta manera, estoy agarrando acá un modelo ya tradicional, Dublin Core, en el cual nosotros tenemos concretamente las etiquetas, ¿no? Y los datos que están dentro de las etiquetas. Si yo no respeto esta estructura como tal y pongo, por ejemplo, el creador en la zona de temas, por ejemplo, o título, estoy cometiendo un gravísimo error, porque cuando el sistema empieza a buscar, es muy probable que me genere ruido, y inclusive cuando yo busque por un campo específico, no pueda encontrar la información en base a ya una estructura que si bien estuvo bien definida, la persona no supo ingresar bien los datos. Entonces es también para tener muy en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces estamos hablando ya de varias cosas acá. Uno son los metadatos, los términos que utilizamos para ingresar la información. Otro importante también es el tema de cómo diseñamos la página web y sobre todo al margen del diseño, cómo estamos evaluando a qué secciones entran más, ¿no? Y lo otro, el historial de navegación de las personas que ingresan a nuestras páginas, ¿no? Y hay más, incluso criterios para poder conocer sobre cómo están haciendo esta evaluación de mercadeo. Pero estas son, digamos, las más importantes, síntesis, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los estudios de interacción de redes reticulares. Ese es otro aspecto importante. Fíjense, nosotros hemos hablado acá en este punto de datos, ¿ok? Entonces, imagínense que la página web como tal está llena de eso, está llena de datos, de etiquetas, ¿ok? Y lo otro, vamos a ver un minuto acá, esto de acá. Los metadatos son, con su mismo nombre lo indica, son datos que están de alguna manera ya estructurados o están dentro de la página. Lo interesante es que cuando uno empieza a hacer un estudio de análisis de redes, puede llegar a identificar pequeños grupos acá, en este caso que está en rojo, de términos que se relacionan. En esta parte también hay otro pequeño subgrupo que se relaciona. Básicamente la interacción entre distintos términos que están al interior de esta, vamos a ver acá, de esta estructura.
Cuando uno busca información, está utilizando esto, y cuantas veces uno esté utilizando la búsqueda y esté relacionando términos, vamos a tener unas pequeñas redes internas que interactúan entre sí mismas. De ese modo, uno puede empezar a identificar tendencias de asociación de palabras, ¿no? Y cuando uno empieza a identificar tendencias de asociación de palabras, ¿no? Estamos poniendo de alguna manera identificar el comportamiento del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo que la persona está constantemente buscando el término, se me ocurre, eh, arroz, ¿no? Y luego por acá está buscando otro término, arroz, el término marca paisana. Y hay una cercanía entre ambos que puedo deducir rápidamente. Ah, este señor prefiere arroz paisana. Y luego veo que es una relación constante entre la mayor cantidad de usuarios. Entonces, mi producto como tal, que más ventas tiene probablemente, o de mayor interés, no necesariamente se va a reflejar en las ventas, va a ser arroz paisano, ¿no? Pero eso se sacó en base a los metadatos que están interactuando internamente, ¿no? Entonces, acá tenemos, como les decía, el tema de redes reticulares por un lado, el tema de los metadatos que se utilizan, ¿no? El tema de cómo se desplaza la persona dentro de la página, y el tema también de cuál es su comportamiento, a dónde entra, cuándo se va y así, ¿no? Esta es, digamos, la parte técnica detrás de toda esta información que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto importante es el tema de la medición respecto a la satisfacción. Vamos a ubicarnos en esta imagen. Esta es una imagen, digamos, del día a día del mundo físico, ¿ok? Y hagan la cuenta que ustedes van a un restaurante, ¿no? Han ido con la novia, lo que va a ser la novia, o han llevado, no sé, a la suegra, y van a estar, digamos, de alguna manera, con el interés de que el momento realmente sea bueno, sea, digamos, bonito, placentero, que cumpla sus expectativas. Lo han llevado, han ido al restaurante más caro, ¿ok? Han pedido el plato más caro, ¿ok? Esa parte, digamos que hasta ahí tienen la garantía porque digamos, la imagen de ese restaurante, su posicionamiento, su historial, su fama, apunta a eso. Entonces, ustedes tienen la certeza de que no van a recibir un producto de mala calidad. Pero ¿realmente el producto es el plato de comida o es todo el servicio? En realidad es todo el servicio, porque ustedes pueden tener un buen producto acá en el plato, pero luego reciben un maltrato de este señor. Si tienen que ir al baño, alguno de ustedes simplemente no encuentran la puerta, o por último está desasiado, o inclusive llegar de su casa a este restaurante, por más bueno que sea, es difícil, ¿no? Entonces ya se dañó prácticamente. Entonces el producto realmente no es la comida, sino absolutamente todo lo que está en relación a lo que se está yendo a consumir, ¿no? Entonces acá estamos viendo algunos aspectos importantes. Por ejemplo, este señor se va a demorar en atenderle. Por ejemplo, tendremos que hablar acá de velocidad de conexión, si es que hablamos de redes, de un entorno virtual, ¿no? Si este señor no sabe cómo llegar a los servicios, estamos teniendo un serio problema de diseño, porque no hay una orientación como tal, ¿cierto? Si han pedido un filet miñón y le dan un filet miau, están entonces recibiendo un producto que no era el que querían, y así. Entonces, imagínense, hay una serie de situaciones que realmente impactan en todo esto, ¿no? A todo eso que nosotros estamos llamando, lo empaquetamos en lo que llamamos una promesa de valor. La promesa de valor no es el plato de comida, sino es el momento, digamos, agradable que se quiere vivir, ¿no? En tal sentido, estamos hablando de un ambiente, de un tiempo, de un menú, de un lugar, de una atención y servicios auxiliares. Esto es, digamos, en el mundo físico. Y esto de acá se puede replicar de alguna manera en el mundo virtual. Miren esto de acá. Esta es una página, ¿cierto? Y estamos hablando de que tenemos un ambiente, un tiempo, un menú, un lugar, una atención, servicios auxiliares, y tenemos una promesa de valor, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes acá. Estamos hablando exactamente de las mismas situaciones, pero en un contexto virtual. Un ambiente, navegabilidad intuitiva. Esta página que está detrás realmente es fácil de entender, es intuitiva. Tiempo. Oiga, demora mucho en cargar la otra sección, por un lado. Pero es que ahí hay un tema bien interesante. El tiempo no depende necesariamente de la institución como tal. Depende muchas veces, ahora sí, de nuestra conectividad, ¿no? Depende mucho también de nuestra experiencia en navegar y una serie de cosas, ¿no?
El menú, los contenidos están a medida de lo que nosotros necesitamos. Cuando vamos a entrar a la página web, por ejemplo, de Luz del Sur, que creo que ya no está, realmente es fácil de ir a pagar la factura rápido, buscar la ubicación en internet. Esto de acá de alguna manera no sería tan complicado, ¿no? Solamente tendríamos que tener la seguridad de que la ruta como tal sea, digamos, fácil de entender y llegar sin mayor problema. La atención, respuesta en línea. Tengo un problema con Telefónica. Entonces lo que yo busco de alguna manera es que haya un chat y por el cual me puedan responder lo más antes posible, pero no que me ponga un robot, ¿no? Entonces, eso es lo otro que es importante, los servicios que podemos llamarles de atención y de respuesta rápida, ¿no? Los servicios auxiliares, ¿no? Zonas de descarga, si quiero descargar un paquete, un software, cualquier cosa, ¿no? Un comprobante de pago, lo que fuera, todo ese tipo de cosas realmente existen o no existen, ¿no? Entonces vemos que del mundo físico al mundo virtual, las necesidades son las mismas. Lo que ha cambiado es, llamémoslo así, la plataforma. La plataforma acá es física, acá la plataforma es electrónica, ¿ok? Pero hay unos aspectos en los cuales ya la plataforma no depende exclusivamente del mundo físico, como es el caso del tiempo, sino que depende ya de nuestras cualidades, en cuanto, por ejemplo, a haber adquirido un servicio en tiempo, ¿no? En velocidad y ese tipo de cosas, ¿no? Dicho eso, ¿por qué produce tanto susto exponer las propuestas de valor? Porque en realidad, fíjense ustedes, son muchos los requisitos que hay que cumplir para un servicio de calidad. Imagínense eso, ¿no? Que le falle, que todo funcione bien, pero que le falle alguno de estos, se cayó todo lo que usted había prometido, ¿no? Seguimos por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para establecer una estrategia de marketing? Y sobre todo en el aspecto de medir el impacto. Tenemos que definir claramente los objetivos, por un lado. Tenemos que tener un target, a quiénes nos vamos a enfocar concretamente. No podemos enfocarnos a todo el mundo. Tenemos que seleccionar un canal, y esta es la parte delicada, como les decía. Vamos a seleccionar un canal para hacer una estrategia de mercadeo, perfecto, pero tenemos que saber lo siguiente. Si me quiero enfocar en jóvenes, por ejemplo, de edad de 20 a 30 años, me sería muy interesante saber si me conviene más Facebook o Twitter, por un lado. Si ellos están más acostumbrados a tuitear o a escribir en Facebook, ¿no? Y así. Entonces, o Pinterest, no sé. Entonces, acá es importante definir muy bien el canal por el cual se va a marketear, porque si ustedes lo hacen por LinkedIn y mandan una cosa que no es académica, créanme que van a estar totalmente fuera de foco y va a ser todo un problema, ¿no? Lo otro, un plan de acción, ¿no? Un plan de acción implica, ok, ¿en cuánto tiempo, cuándo lo lanzamos, cómo lo evaluamos, cómo reajustamos, cómo medimos y cómo comunicamos los resultados, ¿no? La parte de evaluar, como les había dicho, y luego la parte de presentar los resultados. Entonces, todo esto, fíjense, se puede hacer mediante una herramienta. Y hay muchas más, pero una de ellas, por ejemplo, es Google Analytics, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, nosotros tenemos una herramienta que de alguna manera nos presenta esto que era requerido en el mundo físico y ahora también en el mundo digital. El número de visitas, la duración de las mismas, las fuentes de tráfico y las páginas visitadas, ¿no? El número de visitas quiere decir cuánta gente ha entrado, ¿no? Lo otro importante, no solamente se trata de llegar a la puerta y luego estar un rato ahí, cuánto tiempo se ha quedado. Lo otro interesante, las fuentes de tráfico, o sea, entró, ok, a qué sección se entró, cuánto tiempo estuvo y etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se hace? Las secciones preferidas por los usuarios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos nosotros unas secciones en la web, ¿no? Me refiero a esta parte. Vamos a volver por acá rápidamente. ¿Qué secciones ha entrado la persona con mayor, digamos, interés? Se refiere a esto, ¿no? ¿A qué secciones ha entrado? ¿Cuánto tiempo ha estado en cada una de ellas? ¿No? Y sobre todo, saber si efectivamente, y saber dónde debo colocar aquello que quiero que se venda más, por ejemplo, ¿no? Y así, seguimos avanzando. Muy bien. Lo otro importante, los keywords. ¿Se acuerdan esa nube, esa red de términos, ¿no? Los keywords y cómo se relacionan sobre todo.
A mí de nada me sirve realmente sacar un inventario de top palabras claves más buscadas, más utilizadas, no. A mí me sirve mucho más top palabras claves más buscadas, aparte la relación que tienen las top palabras claves, cuáles son las relaciones, qué nuevos conceptos pueden generar, qué comportamientos se pueden identificar en base a la combinación de palabras, ¿no? Y lo otro interesante también, que es muy, muy importante, qué dispositivos técnicos han utilizado, ¿no? O sea, qué navegadores, ¿no? Qué browser, ¿no? Han utilizado Google, han utilizado algún otro, no sé, en otro por Yahoo. Sistemas operativos han utilizado, en concreto, más laptops, computadoras, celulares, tablets. ¿Qué es lo que han utilizado? Han usado Android. O sea, todo ese tipo de datos técnicos son importantes realmente. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa o una organización que quiere de alguna manera impactar en un negocio, lo que yo debo hacer de alguna manera es asociarme con estas empresas de sistemas operativos para poder de alguna manera tener una alianza estratégica, ¿no? Seguimos por acá. Y acá tengo unos casos que he podido descargar de un artículo que me parecieron muy interesantes, ¿no? De la Universidad de Valladolid, ¿no? De la UNED y así. Vamos a entrar a mirar. Fíjense, en este caso, ¿no? Estos señores, ¿qué es lo que identificaron, no? Miren, el objetivo de esta estrategia de marketing, ¿cuál era? Era aumentar en un 20% el número de consultas en la colección de discursos de apertura. ¿Ok? Utilizaron Google Calendar, HotSuite para programar las reuniones, el Google Analytics para el estudio a profundidad del seguimiento de las URLs, que midieron la visualización de descarga, las secciones web y la eficacia de la actividad. ¿Cuál ha sido el objetivo? 20%. ¿Cuál fue el objetivo logrado? Fue 29,8, ¿no? Se pudo identificar inclusive que Facebook y Twitter, ¿no? Eran uno de los más utilizados, pero dentro de esos Twitter, por ejemplo, era el que tuvo mayor impacto positivo, mientras que Facebook tuvo mayores problemas. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente lo que hicieron era consolidar en lo que era la base de datos de discursos y se focalizaron en lo que es diseminación selectiva de información. Fue básicamente acá un servicio de DSI que se compartió de manera personalizada a un grupo de docentes, ¿no? Tuvieron para eso, digamos, como fuente o plataforma Facebook y Twitter, ¿no? Luego usaron Bitly en este otro caso, en esta universidad, ¿no? Que lo que se buscaba era incrementar en sí el uso de la colección de Medioteca en 20%. Llegaron a sobrepasar hasta más de 25%, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron acá en concreto? Fue, en principio, lo que aparte de buscar lo que es la relación con cine y literatura, ¿no? Trabajaron mucho con el tema de celebrities, hicieron campañas de publicidad como tal, en el cual agarraban los videos y como tal replicaban su contenido, haciendo que los personajes hablaran, ofrecieran digamos, contaran lo que es la biblioteca y así, ¿no? En este caso de la UNED también tenemos algo parecido, ¿no? Querían incrementar en un 10% el uso mediante el uso del Linceo, que es un buscador, un cosechador de recursos de información de distinto ámbito. Utilizaron en este caso Google Calendar, ¿no? Y Liceo para controlar todo lo que vendría a ser la cantidad de frecuencia de consultas, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron identificar? La interacción de publicaciones en Twitter, la tasa de engagement. El engagement es, llamémoslo así, la tasa por la cual la gente vuelve realmente a utilizar un servicio o un producto, ¿no? ¿No? Las interacciones con Facebook también y el número de reproducciones de YouTube. ¿No? Lo que tuvieron acá finalmente fue lo siguiente. Fíjense, lo que hicieron fue promocionarse a través de lo que es películas famosas, ¿no? Tuvieron todo un ejercicio de vivencial en el cual los alumnos contaban realmente por qué tenían que usar ese metabuscador, ¿no? Promocionando de alguna manera los servicios y así, ¿no? Hay algo interesante también que creo que es importante tener en cuenta. Existe en la IFLA un premio internacional de marketing, ¿no? Y acá tengo un video que justamente refleja cómo lo hacen, pero eso no es que sea virtual, que no es que sea digital, pero sí es una buena iniciativa que podría considerarse también para ya estrategias de marketing. Vamos a proyectarlo.
¿no? Bien, este video lo que refleja básicamente es como la creatividad que han tenido en esta biblioteca de estrategia de marketing que básicamente, como han visto, ha buscado soportarse en estas celebrities, en estas figuras del cine, bastante lúdico en el sentido de promocionar, ¿no? Promocionar el mundo de la biblioteca como tal. Y si nosotros lo miramos fríamente, no hay otro lugar, otra institución, en cualquier organización que tenga tanta riqueza en cuanto a contenido. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, ya sea en el mundo físico o en el mundo digital, es soportarnos justamente en eso, en esos grandes fondos históricos, ¿no? Temporales, actuales, y sobre eso hacer toda una estrategia de promoción como tal, ¿no? Ese es, digamos, el mensaje que nos cuentan, que nos transmiten acá y que creo que es importante rescatar y sobre todo nos sirve para pensar un poco cómo podemos romper ese esquema muchas veces tradicional, ¿no? De un lugar muchas veces silencioso, vacío, o en el que solamente es como un templo, un monasterio, cuando realmente esto está lleno y está rico de mucho contenido que podemos utilizar nosotros para soportar en sí nuestros servicios, ¿no? Como verán, este Premio Internacional de Marketing de IFLA ya está en su 17ª edición, entonces no es de ayer. La pregunta que tenemos que hacernos es saber desde la Biblioteca Nacional cómo podemos hacer para sacar el primer premio. Este es el desafío que se queda ahí, ¿no? Entonces, pues solamente para terminar, esta es la institución que ganó este año el primer premio, que básicamente lo que buscaba era construir lo que es una biblioteca de barrio, ¿no? Para interactuar con las comunidades. Han creado 818 en libraries para poder construir pequeñas mini bibliotecas itinerantes dentro de las comunidades, ¿no? Y así, entonces, en principio, esto era lo que tenía para compartirles. La idea de esta pequeña charla era de alguna manera desentrañar cómo es que funciona el tema del marketing. Casos de mercadeo hay muchísimos, pero lo importante es que nosotros entendamos realmente detrás de este ejercicio de promoción qué hay, ¿no? Ya sabemos entonces que acá hay un tema de manejo concretamente de diseño de página web para saber exactamente dónde es que están buscando más las personas, qué es lo que visualizan más, por un lado, cómo se construye la red de metadatos, cómo se generan estas interacciones, por otro lado. Lo otro también que es muy, muy importante también tener claridad respecto al comportamiento utilizando los logs de los servidores. Entonces, todo eso es muy importante de tener
como una noción clarísima de lo que estamos hablando para tenerlo en cuenta a la hora que desarrollemos toda una estrategia de mercadeo. Eso era lo que tenía para compartirles y quedo atento a cualquier opinión, comentario. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Tenemos una pregunta de Rosa Facio. Les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas por el chat. Bueno, aquí va la pregunta de Rosa. ¿Qué habilidades considera importante y necesarias en un community manager para una biblioteca? Bueno, un poco les cuento la experiencia que tuve cuando trabajé justamente en ese tema, ya en la parte real de las cosas, ¿no? En principio, lo primero es tratar de entender la dinámica de lo que se quiere gestionar dentro de la comunidad. Y cuando hablamos de la dinámica, es realmente, si vamos a armar una comunidad de químicos farmacéuticos, por ejemplo, y nosotros vamos a ser el community manager, tenemos que tener claridad de que efectivamente cómo ellos interactúan, cómo se comunican, en principio. Cada cuánto se comunican, por qué se comunican, ¿no? Cuándo hay vacíos de comunicación, ¿no? Eso es lo primero, entender técnicamente cuál es la dinámica que hay entre ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es también tener claridad respecto a que nosotros somos parte de esa comunidad y no necesariamente vamos a ser los administradores, sino también nos imbuimos dentro de ese tema, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer, según si vale el término, hacer los semáforos para ver qué cosas pasan y qué cosas no pasan, pero para hacer eso tenemos que tener los criterios, los conocimientos necesarios. Es algo así, si usted le dicen, usted va a sistematizar y va a gestionar información de ingeniería de petróleo, usted no es ingeniero de petróleo, pero tiene que agarrar una enciclopedia de ingeniería de petróleo y entender la dinámica de esa ciencia y saberla, digamos, gestionar, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Lo otro, hay una serie de habilidades blandas, ¿no? ¿Qué pasa? Acá, en este sentido, entra mucho el contacto directo con las personas, ¿no? En el aspecto de que uno también tiene que ser un facilitador y no un obstruccionista a la hora de interactuar en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que tener claridad de que nuestro rol como tal es de ser de facilitadores, de integradores de mucha información, de generadores de información con calidad, porque lo que se mueve en las comunidades siempre son datos brutos por lo general, y somos nosotros los que tenemos que hacer la entrega de productos terminados, que es información consolidada. Al fin de cuentas, el Community Manager justamente es un gestor de contenidos por un lado, y sobre todo un facilitador en la comunicación. Entonces, habilidades blandas por un lado para interactuar con personas de otras disciplinas y también la otra habilidad importante es comprender realmente lo que está administrando. Es algo así, si usted tiene a cargo una bodega y está vendiendo lo que hay en la bodega, tiene que saber qué es lo que tiene en su bodega como tal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, también tenemos una pregunta de Javier que pregunta, ¿qué opinión tiene de los booktubers? Pues en principio, a ver, es lo mismo que los youtubers en el sentido, a ver, acá hay un tema que es bien importante. Las redes sociales han permitido abrir de comunicación amplios y todo el mundo, el que quiera, puede comunicar. Nadie nos garantiza en realidad la calidad de ese contenido. No pasa por ningún filtro. ¿Quién lo va a definir en cuanto a calidad de contenido? Va a ser el auditorio que va a evaluar lo que justamente se está comunicando. Son facilitadores, son comunicadores, es cierto, pero tenemos realmente certeza de la validez de lo que están hablando. Son expertos realmente en lo que están hablando. Lo pongo en la práctica. Por ejemplo, a mí me gusta el tema de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Y hay mucho diálogo ahí, muchísimo diálogo, de todos los aspectos, negativos, positivos, imparciales. Y hay youtubers que hablan sobre ese tema. Pero uno realmente no puede confiarse en todo lo que está puesto ahí, ¿no? Para poder realmente discernir, uno tiene que entender el tema para poder saber y definir claramente que el que está, este booktuber o como se llame, está de acuerdo, está hablando realmente de cosas coherentes o simplemente está hablando por hablar, ¿no? Entonces, el tema de las comunidades ha abierto las puertas a mucha gente, ha democratizado la comunicación, pero definitivamente no permite tener claridad respecto a la calidad del contenido que se transmite. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Las comunidades son eso, comunidades, comunicación. Cada uno ya con su conocimiento de causa, de tema,
va a poder sacar sus conclusiones respecto a si lo que se está compartiendo, se está difundiendo realmente es lo correcto, ¿no? Ujú. Tenemos también otra pregunta de Rosa que nos dice, ¿cómo fidelizar a la audiencia en las redes sociales de una biblioteca? Lo que sí en concreto es esto, o sea, uno si quiere fidelizar al margen digamos, de la plataforma, sea física o virtual, la única opción en realidad es que cumpla los requisitos de atención y de satisfacción de la necesidad para la cual está acudiendo el cliente, ¿no? Es decir, si ya sea un entorno físico o virtual, el producto, ¿no?, o servicio que se está ofreciendo satisface en un 100% mínimamente, si vale el porcentaje, tengamos la certeza de que va a volver a pedir nuevamente, ¿no? Porque de nada nos sirve promocionar de que este es el mejor producto y le empezamos a fallar al cliente. Si inicialmente pudo haber una cercanía, ¿no?, fidelización, lo siguiente que va a pasar es que poco a poco vamos a empezar a perder ese cliente, ¿no? Ese es el tema más delicado. Por eso, en este gráfico que yo les puse, ¿no?, la promesa de valor. La promesa de valor es muy compleja, tiene muchas aristas. Lo importante acá es identificar de esas aristas cuál es la que realmente no debemos perder, ¿no? En otras palabras, cuál es digamos, qué es lo que el cliente más valora de todo el producto, ¿no? Te lo pongo en concreto, si usted compra un producto como tal, que tiene unas cualidades, primero que dura más tiempo, ¿ok? Primero que dura más tiempo, segundo es barato, ¿no? O está a un precio aceptable, tercero que digamos que es fácil de manipular, ¿no? Yo tengo que identificar qué es lo que de esas tres características es lo que el cliente realmente valora más. Y no fallar en esa, no fallar en esa, porque si empiezo a fallar en el resto, puede que, digamos, de alguna manera tenga un problema, sí, pero si fallo en la característica que ha hecho el link con la necesidad del cliente, entonces simplemente se me cayó todo el negocio, ¿no? Ese es un ejercicio bien, bien interesante. En el caso de las bibliotecas, pues habría que evaluar eso también, ¿no? Primero, cómo es que nosotros, en principio, si hablamos de fidelización, tenemos que hablar de números. Todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Cómo definimos, cómo medimos la fidelización de un cliente en biblioteca, por ejemplo? Deben haber estudios. Pero en principio es eso, encontrar en qué le estamos atendiendo bien, ¿ok? Y en qué no. O sea, es lo mismo, por ejemplo, cuando he visto en el caso de las bibliotecas que van y hacen encuestas dentro de la biblioteca a los usuarios. ¿Te gustó el servicio? ¿No te gustó el servicio? Puede ser muy emocional incluso la respuesta, pero nuestro objetivo real no es para saber exactamente si estamos funcionando o no, no es hacer la encuesta dentro de la biblioteca. Si tenemos una comunidad de usuarios de 100 estudiantes y solamente 10 van a la biblioteca y a esos 10 siempre le estamos preguntando si te gustó o no te gustó, realmente ellos no son nuestro foco. Nuestro verdadero problema son los 90 que nunca han entrado, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a hacer la trazabilidad. Ok, ¿por qué estos 10 están viniendo? Ok, y empezamos a ver si esto de que, por lo cual están viniendo hace link con lo que ellos, los que están afuera, los otros 90, estarían esperando y capaz no lo saben. Nos falta una campaña de publicidad, ¿no? Pero ya cuando empecemos a pasar de 10 a 15, 20, 30, nuestro verdadero desafío va a ser retenerlos y que no nos falle por ahí. Eso va a implicar mayores recursos, mayores, digamos, esfuerzos, porque ya estamos empezando a salir de ese 10% y estamos empezando a subir realmente nuestra propuesta de valor, ¿no? Muchas gracias por su asistencia y un abrazo para todos. Cuídense bastante.